Bien, los que van ingresando, por favor, chicos, escriben su nombre en el chat para pase de lista. Los chicos que van ingresando, buenos días. Por favor, su nombre en el chat para el pase de lista. Chicos, les recuerdo que aunque su nombre esté en el chat, si no están al final de la clase, tienen su falta. ¿Y ponemos nuestro nombre? Nombre completo y grupo, por favor. Listo, vamos a iniciar porque ahora sí nos dan justo la media hora. Entonces nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? ¿Ya no son 40 minutos, Miss? No, ayer también me sacó justo a la media. Entonces también la maestra Cristina les manda decir que muchas gracias por su atención en su clase, porque creo que también a ella le cortó, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar, chicos. Vamos a continuar el tema en el que estábamos la clase anterior. Ya saben, escriben el nombre en el chat. Pase de lista al final. Quien no esté al final se queda con su falta. Y desactivamos micrófonos, libro y cuaderno a la mano. ¿Alguien habló? Ok. Empezamos con la actividad número 2 de la página 220 de su libro. Únicamente vamos a contestar. Dice, ¿qué opinas de privatizar o no privatizar Pemex? Solamente 3 participaciones, por favor. ¿Quién empieza? Rápido, chicos, muy breves participaciones. 3. ¿Qué opinan de privatizar Pemex? ¿Nos convendría o no nos convendría? Es privatizar. Es algo privado, hijo. Ajá, de pasar a ser una Servicio público, ¿no? Y pasa a ser empresa pública, pasa a ser de algún empresario privado y ya todos los beneficios pues son para él, no para el pueblo. Eso ahorita es lo que vamos a ver qué es la privatización. Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Y cuál era el título? Ahí está. Miss, Mande. así es que yo quería participar. Ajá, adelante. Sí, bueno, yo digo que no está bien porque creo que le vendieron Pemex a una empresa extranjera y pues así no se beneficia a México de pues todo eso, ¿no? Exactamente. No la vendieron tal cual, vendieron un porcentaje. Ahorita lo que se quiere o se ha querido en otros periodos presidenciales es precisamente privatizarla al 100%. Recuerdan que en clases anteriores habíamos visto que eso ya había sucedido en la época del Porfiriato. Fueron empresas extranjeras las que se ocupaban del petróleo. Ellas se beneficiaron, se hicieron ricas
llega Lázaro Cárdenas y hace la expropiación petrolera, precisamente porque todo lo de la nación debe de ser en función y en beneficio para los que viven en ella. Entonces, no nos convendría el hecho de que privatizaran Pemex, porque entonces esas personas serían las únicas que se beneficiarían del petróleo del país, ¿verdad? Y acuérdense que nosotros necesitamos el PIB porque eso es también lo que nos da una calidad de vida a nivel internacional. O sea, por cada barril de petróleo que se vende, ese porcentaje va destinado a cada uno de nosotros que vivimos aquí en el país. Y al ya no tenerlo, pues entonces sí entraríamos en una crisis económica y tendríamos que comprarlo en otro lado, que también pues no nos convendría, porque si lo tenemos aquí, ¿para qué lo pagamos? ¿No? Esa es la cuestión en cuanto a privatizar o no privatizar Pemex. Bien. ¿Solo tenemos que responder esa pregunta, Miss? Sí, solamente esa. Ok, Bien. gracias. Vamos a iniciar estatización y venta de la Miss, banca. Mande. ¿cuál era la actividad? Era la actividad número 2 de la página 220. Gracias. Los que apenas ingresaron, por favor, nada más contestan la última pregunta. Gracias. Bien, el 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo anunció sorpresivamente un paquete de medidas económicas en la que se incluía la nacionalización de los bancos. Esto no se efectuó luego. Fue después de meses. Él ya lo dijo en su último informe de gobierno, porque él ya dejaba la presidencia y estaba por entrar Miguel de la Madrid. Posteriormente, Carlos Salinas de Gortari volvió a hacerlo en su sexenio. Esta medida se tomó como el marco de la crisis de 1982, cuando comentábamos que después de 30 años de auge que había tenido a nivel internacional México en una economía pues más o menos estable, la internacionalización del petróleo pues fue el auge porque estaba la Segunda Guerra Mundial, lo vendíamos a otros países y nos lo compraban pues al precio que fuera con tal de tener petróleo, porque pues nosotros teníamos ese petróleo que se podía vender y ellos no. Al ir pasando el tiempo, esos países dejan de consumir la cantidad de petróleo que se consumía antes y eso es donde pega en la economía de México. Esto se da a un nivel internacional. Entonces, el sistema financiero de México, que se conocía como petrodólares, pues baja porque ya no lo podíamos vender y ya no era tan demandado como había sido antes. Entonces nos empieza a aumentar la tasa de intereses de los préstamos que ya se habían solicitado con las instituciones internacionales. Entonces, en febrero de 1982 llega la devaluación del peso a un 70%. Esto lo anuncia el presidente. Se hace un fuerte ajuste en las finanzas públicas, o sea, las partidas que se daban para ciertas secretarías disminuyen y pues después de las elecciones que vuelve a ganar el PRI, la inflación pues se va para arriba, ¿no? Entre el cambio de sección, bueno, ahí les puse la foto de José López Portillo. Él entrega el poder a Miguel de la Madrid. En esos meses de transición en que él se va y el otro presidente entra, es cuando se dan estos sucesos. Prácticamente él hace esos anuncios, pero los va a poner en práctica el presidente que entra. Supuestamente él no estaba muy de acuerdo, no le habían tomado en cuenta,
Sin embargo, como ya eran decretos, ya se tuvieron que hacer. Entonces, después de 1982, bueno, el presidente saliente y su equipo toman esas medidas. El presidente que entra tiene que ponerlas en prácticas. Esto se llamó la quinta opción y eso permitió tener el control del tipo de cambio y descentralizar los bancos. El gabinete del presidente conoció los planes de López Portillo hasta que ya prácticamente ya iban de salida y los demás pues iban apenas entrando. Los dos decretos que se pronunciaron fue que uno se nacionalizaban los bancos privados del país y otros que se establecía el control generalizado de los cambios, como la política de supervivencia ante la crisis que se estaba viviendo en ese entonces. La justificación del presidente es que pues ya no iban a saquear a México como lo habían venido haciendo anteriormente. El gobierno autorizó esos decretos y Miguel de la Madrid, que fue el sexenio que continuó, y posterior también el de Salinas de Gortari, derogaron esas medidas porque no estaban muy de acuerdo. Sin embargo, posteriormente no les quedó más que también aceptarlas dentro de su sexenio y establecerlas, porque seguía la crisis económica aquí en México. Aparte de que empezaba el neoliberalismo aquí en el país. Bien, hablamos de neoliberalismo, vamos a ver qué es el neoliberalismo. Es una doctrina que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de incrementar las ganancias del capital. Acuérdense, chicos, que la mayoría de los países después de la Segunda Guerra Mundial quedó mal económicamente y se hicieron ciertos programas para volver a que tuvieran fluidez económica esos países. Estaba también enfocado a reducción de gastos, la eliminación de subsidios y los derechos de los trabajadores. Enfocado también al Producto Interno Bruto, que es el PIB, el petróleo. El valor del dinero y de los bienes tenían que ser en beneficio siempre del pueblo. Esto con la finalidad de que se volviera a reactivar la economía dentro de todos esos países. Empezaron los países europeos y Estados Unidos, ya posteriormente los demás. También hablamos de una inflación. ¿Qué es una inflación? Es un fenómeno que consiste en el aumento sostenido y generado de los precios de bienes y servicios debido a un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Si tengo más demanda, es obvio que ese bien o ese servicio lo puedo dar más caro. Entonces, la cuestión era, encontrar un equilibrio en que sí hubiera demanda, pero no subieran tampoco tanto los precios. La globalización, que también se va a escuchar en los temas posteriores, es que esta se extiende a todo el mundo, como su nombre lo dice, se engloban, todos entran dentro de, y se refiere a aspectos económicos, sociales, culturales y políticos en diferentes países, pero que de una u otra forma lo que pasa en uno afecta en otro. Entonces, esa es la globalización. Instauración del neoliberalismo. Bueno, empieza a inicio de los 80, perdón. Ya se venía perfilando porque pues algunos países europeos ya lo habían implementado y les había funcionado. Lamentablemente aquí no fue el mismo resultado que se dio en esos países. Entonces México, como ya pertenecía a instituciones internacionales, vio esa oportunidad y lo empezó a implementar aquí.
desgraciadamente, bueno, lo hemos visto desde el sexenio de López Portillo, que México no ha tenido ningún beneficio de él porque pues la deuda no ha bajado, se privatizaron empresas que eran esenciales y que en esos gobiernos dijeron que no lo eran y sin embargo no se ha obtenido ningún beneficio económico porque en vez de redituar esas ventas, hemos tenido que pagar más de lo que es, ¿no? En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, que entró en el 82 y salió en el 88, empezó esta estrategia neoliberal con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales. El desmantelamiento abarca hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, que estuvieron del 88 al 94 y del 94 al 2000. En el gobierno de Miguel de la Madrid participaron 45 ramas de la economía y para el último año su participación solo abarcaba 23. En 1982, el gobierno federal tenía 1,155 empresas y en 1988 solamente se quedó con 412. Vean cuántas se vendieron o se hicieron privadas. Esta estrategia, bueno, ya vimos que no ayudó prácticamente nada al desarrollo nacional. Y eso está incluso en los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí también sufren algunas modificaciones en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los artículos 28, 73 y 123, que están referidos a la privatización de la banca. Permítanme, por favor. La reforma electoral, la ley del culto y el artículo 27, que abre la posibilidad a que los ejidatarios también pudieran vender las parcelas que se les habían dado en la reforma agraria que se había dado también en sexenios anteriores. El neoliberalismo continúa y tan es así que cuando entra Carlos Salinas de Gortari es cuando se empieza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. Entonces entra México, Canadá y Estados Unidos en una competitividad económica en exportaciones e importaciones. Esto pues ha tenido en algunos años sus ventajas y en otros sus desventajas, porque pues estamos compitiendo con productos a nivel internacional como son los de Estados Unidos y Canadá, pues que en cierta parte pues sí nos llevan bastante ventaja. Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continúa en marcha y se modifica el artículo 28 con el objetivo de permitir la participación de capital privado en lo que son las áreas de comunicación, vía satelital, ferrocarriles y empieza la creación de afores. Ahí es donde, pues si antes nosotros teníamos derecho a tener una jubilación o una pensión, ese derecho nos los quitan como trabajadores y ahora solamente lo que tú guardes en tu afore es con lo que te vas a retirar para tu vejez. Por lo tanto, pues vas a tener que seguir trabajando. De ahí también surgió el Fobaproa. Aquí les doy algunos ejemplos de lo que pasó en el sexenio de Miguel de la Madrid. Vendió empresas extranjeros y nacionales, vendió el 34% de los bancos de aquí de México, aumentó el 50% de los pobres. Aunado a esto, recuerden que en ese sexenio fue el sismo del 85 y también eso pegó mucho en la economía de muchos de los mexicanos. El neoliberalismo fue impuesto por los tecnócratas, la inflación aumentó más del 80%, hubo reducción del poder inquisitivo y aumentó el desempleo a 5 millones.
Todo esto continúa con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que termina de privatizar varias empresas públicas. La mayoría de ellas sí aportaban beneficios al país. Sin embargo, también aquí es cuando se da la privatización de un porcentaje de Pemex. Pretendía atraer empresarios extranjeros para que aportaran sus capitales. No funcionó al 100%. Empieza la instalación de maquilarias y fábricas, o sea, ya los trabajadores no tenían los mismos servicios en las maquilarias, porque solamente lo que trabajan es lo que se les paga. Envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas, entre ellos uno de los artículos que tiene que ver con los ejidatarios, que ahorita lo vamos a ver, y reprivatizó con ellos la banca a los particulares. Es cuando surge lo del Fobaproa, en el sexenio también de Zedillo, que muchos inversionistas que estaban en quiebra, con eso, pues nosotros les ayudamos a pagar su deuda. Entonces, por eso es esa disyuntiva de si benefició o no el Fobaproa al país. Bien, ahí les pongo algunos presidentes neoliberales: Miguel de la Madrid, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y hasta Enrique Peña Nieto, ¿vale? Lord Peña. También. Bien, el artículo que se modificó fue el artículo 27, que tiene que ver con la reforma de la propiedad ejidal. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Se acuerdan que había habido una reforma agraria en la que se quería reactivar el campo y que tuviéramos una competencia a nivel internacional? Entonces, se le hicieron varios programas, en algunos sexenios se estuvieron llevando a cabo. Lamentablemente, la crisis pega en el campo y mucha gente prefiere irse a Estados Unidos cuando se da el programa de el bracero, ¿no? Sin embargo, se acaba ese programa y la gente se sigue yendo, el campo queda abandonado y los programas son suspendidos. Entonces, al modificar este artículo, el artículo 27, la participación del capital privado nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales pasa a ser objeto de compra y venta. Entonces ya no se utilizaba únicamente para sembrar y cultivar, sino que los ejidatarios empiezan a vender esas tierras y la mayoría de ellas ya se ocupan para hacer casas. Entonces también se les pretendía quitar para que el gobierno pues tuviera más infraestructura y él las pudiera vender. Sin embargo, los campesinos pues en vez de entregarlas prefieren venderlas y ya no sembrar. Entonces se cancela lo que fue el reparto agrario. De las pocas tierras que quedan de estos ejidos, un ejemplo muy claro que tenemos son las que están enfrente de la escuela, donde siembran. Esas sí todavía siguen siendo ejidos, pero pertenecen solamente a ciertos sectores de la población. Pero la intención de esas tierras en donde cuando se repartieron era que se sembraran y esos productos se vendieran y estuvieran a nivel de una competencia internacional hasta en los tratados de libre comercio que tenía el país. Entonces, se da el desmantelamiento y la privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario y la infraestructura productiva. Se retiran los subsidios y precios de garantía de todos los productos agropecuarios, la orientación de la producción agrícola al mercado internacional, la exportación, pues ya tampoco ya no se dio. Es por eso que tenemos que comprar algunos productos a otros países. La implementación de programas asistenciales para los campesinos pobres, que al ser considerados sectores infuncionales, quedan excluidos, o sea, ya no se ponen
en lo que son las partidas de los presidentes, ¿no? Ya no las toman en cuenta. Bien, la tarea, chicos, es la actividad número 4 de la página 223 de su libro. Ahí les dan algunas gráficas y ustedes las tienen que describir en su cuaderno. Tienen que relacionar las gráficas y la información que hemos dado en clase y lo que han leído en su libro para que puedan hacer un texto acerca de los problemas económicos que tuvo México durante este periodo. ¿Vale? Chicos, les vuelvo a reiterar, si no les permite subir a plataforma o tienen algún problema, manden a este correo las actividades. Al otro no, porque ya está lleno y ya no me permite ver lo que ustedes envían. Ya no descarga las imágenes. Entonces sí les encargo mucho los que me deben pendientes cuanto antes posible, por favor, para que me vayan entregando y tengan derecho a su examen. Y bueno, las actividades en plataforma con título, por favor, porque si no tienen título ya no las voy a calificar. Entonces, su título, las envían a correo o las suben a plataforma. ¿Dudas, ¿Todavía las comentarios? actividades de la semana pasada están abiertas? Sí. Sí, ya, Bueno, entonces ya se las voy a mandar hoy. les Ya no se las he puse, mandado. Gracias, mis gracias. incluso voy a abrir las otras Sí, mis, muchas para que gracias. las Por suban. eso la queremos. Nada más déjenme checar hasta qué fecha tengo autorización para modificar. Y Sí, mis, muchas de todas gracias. formas, chequenlas, por favor. ¿Vale? Bien, paso lista. Tercero A, Aranza. ¿No está Aranza? Presente. Frida. Diego Carrera. Presente. Hola, presente. Cisneros. ¿No está Cisneros? Presente. Diego Yurián. Presente. Pamela. Presente. Galia. Presente. Mía. Presente, Miss. Gibran. Presente. Joab. Presente. Alexa. ¿No está Alexa? Presente. Carolina Montes. Presente. Diego. Ahí escribió. Gracias, Diego. José Antonio. Dice presente en el chat. Gracias, Miranda. Gracias, Miranda. Axel. Presente, Miss. Daniela. Presente. Sofía. Presente. Gabriela. Gracias, Gabriela. Adrián. Presente. Alejandra. Presente. Lisbeth. Presente. Erika. Presente. Omar. Presente. Gracias. Tercero B. Cristian. Gracias. Adrián. Presente. Sara. Presente. Becerril. Presente. José Carlos. ¿No está José Carlos? Presente. Areli. Presente. Eleni. Presente. Yael. ¿No está Yael? No habla. Maestra, sí está marcando los 10 minutos que quedan. Sí, ya lo... Gracias. Cuica. Yuju. ¿No está Cuica? Presente. Moisés. Presente. Juan Antonio. Presente. Jesús Camilo. Presente. Diego. Presente. Ángel. Presente. Narla. Presente, Miss. Mario. Presente. César. Presente.
Megan, Presente. Ana Karen, Presente. Juan Pablo, Alison, Fernanda. ¿No está Alison? Ah, sí, gracias, Alison. Fernanda Presente. Sandoval, Presente. Isaac, Presente. Enrique, Presente. Joshua. ¿No está Joshua? Al parecer no. Catherine, Presente. Miranda, sí. Los estoy checando. Chicos, aprovecho. Los que tengan pendientes, bueno, ya mándenmelos lo antes posible para que empiecen a tener ya sus calificaciones, Sí, Miss. ¿vale? Y puedan presentar sus exámenes sin problema. ¿Sí? Y si he estado recibiendo correos, les pongo les mando de recibido o les pongo un gracias. Sí, los estoy revisando y pues ya ven los de esta semana que he estado recibiendo. Ya espero subir calificaciones porque también tenemos otras cosas que entregar ahorita. Entonces estoy tratando de apurarme lo más que pueda, ¿vale? Nada más les pido un poquito de paciencia. Si ya recibí su correo, ya saben que les respondo. Al otro definitivamente ya no me manden porque sí he recibido 3 correos ahí, pero ya no permite descargar las imágenes. Ya está lleno y no puedo borrar nada precisamente porque si luego surgen aclaraciones, si borro todo eso, ¿de dónde las tomo para hacer las aclaraciones con ustedes? Entonces, por eso estoy haciendo mucho hincapié que por favor al correo que aparece en pantalla me manden ya las demás actividades, ¿vale? ¿Dudas y preguntas respecto al tema? No, Miss, yo al rato se lo hago llegar todo. Ok, Ujú. bueno, ay, otra cosa se me fue, les iba a decir otra cosa y se me fue. Ah, el apunte, chicos, recuerden que es para ustedes, para que puedan estudiar para su examen. Ese no es necesario que me lo envíen, solamente la actividad de clases y la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien. Les mando un abrazote. Igual. Cualquier cosa, Vale, Miss. manden correo y yo les contesto, ¿vale? Sí, gracias, bye. Bueno, bye, cuídense mucho, bonita tarde para todos. Sí. Ay, igual, gracias, bye.